Vamos con las intervenciones, ahora con la ponencia de la partitura a la puesta en escena, documentar y registrar el arte del presente, por Corea Escobar, que es la responsable de registro y colección del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, del MUSAC. Trabaja allí desde 2004, es responsable, ya digo, de ese departamento de registro, pero antes ha trabajado en el mismo área en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es un tema complejo porque nos ha costado trabajo encontrar quien diese esta ponencia, con lo cual esperamos ansiosos lo que nos vas a contar. Gracias, Jorge. Antes de nada, quería agradecer a LICOM, a Luis Grau, por invitarme y también a Clara y a Nuria por la coordinación para traernos hasta aquí y, bueno, darles las gracias. Para empezar esta ponencia voy a hacer una síntesis pequeñita de lo que sería el trabajo habitual de registro y de documentación de una colección. He de decir que lo voy a ceñir mucho a lo que es nuestro sector, que es la creación plástica o la expresión plástica contemporánea. Entonces, de una forma general, el trabajo de registro de una colección o de cualquier colección tiene que ver con todos aquellos procesos, tanto administrativos como físicos, que tienen que ver con la obra de arte que llega al museo, bien para integrar la colección permanente del museo o bien para formar parte de alguna exposición temporal. Esto quiere decir que nos encargamos desde su transporte, con la gestión de la documentación y la gestión de proceso que todo eso conlleva, su seguro, procedimiento de aduanas, etcétera. También comprobamos cuando la obra llega físicamente al museo, el número de bultos que contiene, en qué estado viene, siempre apoyado por el restaurador, y pongamos que somos los responsables físicos de la obra, bien sea esta, repito, de colección o de exposición temporal, en todo su proceso hasta llegar al museo. Y, por otra parte, llevamos también todo su proceso documental, es decir, registramos, guardamos y gestionamos toda la documentación que la obra genera, tanto documentos administrativos como documentos específicamente técnicos. Esto podría decirse que es la base del trabajo un poco de registro. Pero en nuestro caso, y en el caso del MUSAC, del Museo de Arte Contemporáneo, podríamos decir que en este caso el hábito hecho al monje, es decir, que esta premisa o este perfil profesional que desarrollaría las actividades que he comentado, se ha visto complementado por la propia especificidad de la institución y la propia especificidad de la colección que gestionamos. Entonces, en este sentido, tal y como decía Víctor, se puede decir que es la propia institución y las propias colecciones las que nos van a determinar un poco el perfil que ha de tener los profesionales que trabajamos en ellos. Entonces, voy a ver si con esto bajo esto y empiezo la presentación. Ahí vamos. Bueno, antes de nada, repito que la ponencia va a centrarse en la especificidad de la creación plástica contemporánea. Entonces, para poder determinar el perfil de profesional que necesita un tipo de institución como la nuestra, tenemos claro una serie de cosas. Que lo primero es realizar un análisis objetivo y práctico de la institución en la que se van a ejercer las actividades, y hay que estudiar en profundidad el tipo de colección que tenemos para ver el perfil y las actividades que tienen que desarrollar el distinto profesional. En este sentido, tal y como decía Víctor, en la práctica se ha puesto de manifiesto, al menos en nuestro museo, que era necesario romper las funcionalidades específicas atribuidas a cada perfil profesional. ¿Qué quiere decir? Que si el departamento de registro, o en este caso el profesional de registro, recibía o intervenía en la obra cuando llegaba al museo, por el tipo de obras que teníamos, nos dimos cuenta de que era necesario intervenir un poquito antes, y empezamos a intervenir, por ejemplo, en los contratos de adquisiciones para determinar ciertas cosas que se tenían que incluir. Y también, tal y como señalaba Víctor, es necesario crear equipos tanto multidisciplinares como de actuación transversal. Entonces, establecidos estos tres conceptos que van a determinar luego el desarrollo del perfil profesional, lo que sí está claro es que en cualquier museo, y más en un museo de nuestras características, se puede decir que un protocolo adecuado de registro, es decir, que la obra ingrese bien y que cuente con todos los elementos, con toda la documentación que tiene que tener para llegar al museo, esto unido a una gestión exhaustiva de la documentación va a ser una garantía de la conservación de la obra
y de su conocimiento integral para poder servirla luego a comisarios, a coordinadores, etcétera. Entonces, para determinar el perfil profesional que tenemos nosotros o cómo se ha unido el perfil de registro con el perfil de colección, si os parece, vamos a analizar un poquito el tipo de obra con el que trabajamos nosotros, que creo que es bastante específico y es a lo mejor diferente al tipo de obra que se ha estado viendo pues en estos días. Entonces, para ello me gustaría hacer un pequeño análisis de la colección Musac. Entonces, en la colección Musac hay una serie de cuestiones que afectan a nuestra forma de trabajar. Una de las cuestiones principales es que nuestras obras son todas de mediados de los 90 en adelante. Actualmente hemos ampliado un poquito el arco temporal de la colección, pero hasta el año 80 o poco más. Entonces, pues os podéis imaginar el tipo de material, el tipo de soporte con el que vamos a trabajar, teniendo en cuenta que se trata de obras creadas a partir del año 90. Por otra parte, todas las obras que han ingresado en el Musac, casi todas se han hecho mediante adquisición y se ha empezado a adquirir a partir del año 2003. Quiere decir que no heredamos una colección previa que nos lleve a desarrollar una serie o que no heredamos ni tradiciones previas ni obras previas. Entonces, esto va a condicionar también nuestra forma de trabajo. Otra cuestión es que todas nuestras piezas han sido adquiridas directamente en galería, en feria o a través de estudios de artistas. Esto también va a condicionar, y veréis luego, la forma en que nos enfrentamos a las obras y cómo las trabajamos. Y esta última parte nos afecta mucho también, y es que la mayor parte de los artistas de nuestra colección están vivos. A excepción de 3 artistas, todos los demás artistas de la colección están vivos. Esto es, por una parte, una ventaja y, por otra parte, nos genera muchas complicaciones, porque una vez que entregan su obra, a posteriori, en ocasiones quieren modificar cosas o bien para adaptarla a la tecnología del momento, etcétera. Continuando con este análisis que como digo, va a definir cómo nos vamos a enfrentar nosotros a nuestra colección, a nuestros procesos de trabajo, la colección Musac tiene 943 obras que son 1.650 piezas. Las técnicas con las que trabajamos es aproximadamente un 40% fotografía, un 10% de obra de pintura o de dibujo, un 25% de obra audiovisual, que dentro de audiovisual incluimos obra digital, sonora, etcétera, y un 25% de instalaciones y performances. Estas son las condiciones de la colección, pero aparte de ello, la colección no está expuesta permanentemente, sino que suele estar en el almacén y se muestra con ocasión de exposiciones temporales. Se puede decir que el Musac es una entidad a medio camino entre un museo y un centro de arte. Nuestra mayor actividad es en exposiciones temporales. Eso quiere decir que mucha parte del trabajo de registro se va a la gestión de las obras que vienen en préstamo al Musac, desde la solicitud en préstamo, el transporte, el seguro de las mismas, la disposición a salas, etcétera. Pero esto es un trabajo mecánico en el que realmente a nosotros no nos supone ningún reto más que la mera gestión de la obra. Es en el tratamiento de la colección donde encontramos el mayor reto para adaptar este tipo de obras pues a los procedimientos que establece la legislación y también para asegurarnos una conservación que es ahora cuando empieza a manifestar sus primeras necesidades tanto de intervención como de conservación efectiva, ¿no? Bueno, entonces, analizando la colección Musac, que como decía, nos dimos cuenta de que había una serie de obras que nos suponían, que determinaban una serie de problemas o que nos imponía un mayor reto a la hora de tratarlas. Y esta es la obra en vídeo, bien monocanal o bien videoproyección, videoinstalación, etcétera. Las obras de videojuegos, obras sonoras, las animaciones digitales que tienen softwares específicos, las obras basadas en softwares específicos que mediante un ordenador genera el movimiento de unas pantallas, etcétera. Todas las obras que tienen softwares informáticos nos suponen un problema de conservación y de tratamiento y en general todas las obras de contenido electrónico y técnico. Otro tipo de obras que tiene la colección y que también nos genera pues, un reto para trabajar con ellas y ver cómo las trabajamos son las obras de contenido inmaterial. Todas las performances, la pintura mural específica que se crea en un momento determinado y luego se destruye y muchos site specific que crean los artistas en un momento de la exposición, luego se destruyen, pero sin embargo pasan a integrar la colección, ¿no?
Entonces, nosotros recibimos todas estas obras, determinamos los problemas, estudiamos las obras y nos damos cuenta que tanto la obra inmaterial como la obra tecnológica o la obra de vídeo nos generan todas ellas provocan siempre los mismos problemas o tienen las mismas debilidades y son los siguientes. Lo primero es que detectamos que tenemos una falta de información técnica y falta de información general de las obras muy importante, porque las obras las adquiere un comité de adquisiciones presidido normalmente por el director que esté en el momento y normalmente se suelen centrar más en el contenido conceptual de la obra más que en el contenido físico o en los problemas que pueden dar a posteriori. Luego también detectamos que la mayor parte de las obras tienen una producción deficiente. Quiere decir que la experiencia a nosotros nos ha demostrado que el arte contemporáneo no se produce muy bien. Esto a veces se debe a que el artista cuando empieza a crear no tiene una economía solvente o suficiente como para cuidar la producción material de la obra, o bien porque también opta por una estética cutre y entonces es muy difícil luego de conservar porque su producción no es buena, no está hecha con buenos materiales y tiende a desintegrarse. También nos enfrentamos recurrentemente a un problema, que esto es lo que más ha hecho que tengamos que definir nuestros perfiles profesionales y que hayamos tenido que crear equipos multidisciplinares, ¿no? Y es que nuestras obras adolecen de obsolescencia tecnológica y esto obliga a que nos anticipemos a toda una serie de problemas antes de que se produzca esa obsolescencia. Y luego también tenemos muchas obras que son inexistentes, que son inmateriales, que están en nuestros catálogos de colección, pero no existen físicamente en el almacén, ¿no? Entonces, si os parece, pasamos a ver cómo hemos ido interviniendo en cada uno de estos problemas que nos genera la colección y que siempre se ha hecho desde el departamento de registro, que como os digo se ha convertido en un departamento de registro-colección, porque de tanto trabajar con las obras y documentarlas, pues al final te das cuenta que acabamos siendo las personas que físicamente más sabemos sobre la colección del MUSAC y las cuestiones relativas a sus obras, ¿no? Entonces, el primer problema, que es la falta de información técnica, es un problema que nosotros normalmente no sabemos muy bien lo que hemos comprado. El personal técnico sí que lo sabe el comité de adquisiciones, pero el personal técnico recibimos una imagen de la obra y luego nos llega lo que es la obra en sí. Entonces, nosotros en ocasiones compramos esta obra, que es una obra de Pipilotti Rist, que como veis es un árbol que tiene una proyección. Desde la proyección se ven unas sombras, etcétera, y tiene también un mobiliario. Cuando la obra, antes de que la obra llegue a nosotros, en el contrato, cuando te pasan el listado de obras que ingresan en la colección, tú recibes la fotografía. Pero cuando la obra ingresa en la colección, lo que recibes es lo que hay al lado, que es un DVD. Un DVD que, para empezar, no es un soporte de archivo, sino que es un soporte de reproducción. Entonces, aquí empieza el trabajo de investigación y documentación sobre las obras, porque tienes que empezar a montar la obra en sí. Lo único que hemos recibido es lo que se proyecta sobre la pared. Entonces, tienes que contactar con la artista, ver las instrucciones de montaje. Es decir, nosotros vamos creando documentación, partituras, instrucciones para generar las obras que nos llegan en formatos digitales o de muy diversas maneras. A veces compramos, por ejemplo, esta obra de Dominique González Foster, que es una sala vacía en la que se genera una aurora boreal. Nosotros recibimos esto o lo vemos montado, porque en muchas ocasiones las obras llegan, se montan, la monta una empresa de montaje externa, está el comisario de la exposición, unos técnicos de montaje audiovisual y tú montas la obra. Pero cuando la exposición termina, resulta que la obra ha ingresado en colección y lo que te entregan es esto. ¿Vale? Un maletín con un ordenador, un duplicador de señal de imagen y tienes que empezar otra vez el proceso de documentación, de crear una guía para montar la obra, porque la obra en sí misma es esto y no esto que en teoría es lo que hemos adquirido. Por seguir poniéndose ejemplos del mismo problema, os ponemos esto, que es esta obra, que es una pieza que gira y al girar distintas pantallitas LEDs van creando distintas palabras, pero una vez más, cuando llegamos a la mesa de trabajo en el almacén, lo que nosotros encontramos son todo este conjunto de cables y aparatos que a mí inicialmente me sonaban a chino y te generan un poquito de ansiedad, sobre todo de cara a conocer la pieza, ¿no?
Otro problema recurrente, que es el que os decía en nuestras colecciones, es que adolecen de producción deficiente. Mis palabras vais a tener que tomarlas entrecomilladamente, pero realmente la producción contemporánea está muy mal producida, salvo en casos muy concretos. Esta pieza que os pongo aquí es una pieza conceptual y estéticamente maravillosa. Es una pieza de un artista que se llama Mark Bill y consta de todos esos altavoces que por cada altavoz sale el discurso de un personaje importante del siglo XX que ha influenciado en la cultura, etcétera, etcétera, y política. Es una obra maravillosa, vino a montarla el artista, la montó y es una pieza muy buena, pero materialmente la pieza es esta, ¿vale? La pieza son 30 Discman, 30 Discman, 30 DVDs, que repito, el DVD no es formato de archivo, es decir, ¿cuántos DVDs os siguen funcionando pasados 15 años, no? Eso. Bueno, la obra era esto, los Discman, los DVDs, y de cada Discman salía un cable a un altavoz. Todos estos Discman, cuando los enchufas, tienes que ir dando uno a uno al on y auto-replay para que siga en loop y luego off. Eso para estar expuesto a lo mejor durante 4 meses, 8 o 10 horas al día. ¿Qué ocurre? Los artistas producen para la galería, para una feria, que van a estar funcionando 8 horas, 10, 12, y cuando tú ingresas la obra en colección te das cuenta de que la pieza es, pues es un martirio chino para montarlo todos los días, y eso va a ser el responsable de montaje o en este caso el de mantenimiento, el que se va a enfrentar a la pieza. Cuando os decía que es una suerte y un martirio que nuestros artistas estén vivos, en este caso es una suerte, porque contactamos con el artista y le dijimos que teníamos que reproducir la pieza de alguna manera que era inviable para exposición. Entonces contactamos con un técnico, un ingeniero de sonido, con el artista, etcétera, y al final lo montamos todo en un rack, se disparaba desde una mesa de sonido multipista y bueno, la cosa pues hizo una pieza muy buena, producida buena, y una pieza que ya tiene que durar porque su tecnología nos garantiza que mínimo 10 años va a estar funcionando bien. Ya dentro de 10 años pensaremos a ver a qué tecnología lo adaptamos. Otro problema también de producción deficiente es esta. O sea, yo os pongo ejemplos muy llamativos, pero tenemos un montón y esto hace que cada día vayas pensando a ver qué hacemos con las piezas, ¿no? Esta obra, que mide 1,20 más o menos de diámetro, es una pieza que se llama Tren Fantasma, y la pieza funciona de que debajo de esa montaña, que es una montaña de fibra de vidrio, hay un recorrido como los trenecitos del tren de la Bruja, etcétera, que lleva una cámara que registra en el momento el recorrido que hace el tren por dentro de la montaña y lo saca a esa pantalla, y eso también lo escuchas. Entonces llega la pieza, y la pieza en el arte contemporáneo no se planifica, en las exposiciones de arte contemporáneo no se planifica mucho, ni tenemos muchísimo tiempo. Contamos con una figura que en ocasiones también es una maravilla y en otras ocasiones es un martirio, como son los comisarios, porque se centran mucho en lo conceptual y desconocen muchas veces el funcionamiento, las necesidades técnicas de las piezas o las propias necesidades de conservación. Bueno, al margen de esto, pues llegó muy justa para ser expuesta esta pieza, ¿vale? Entonces, para levantar la tapa de vidrio, la montaña de vidrio, hacía falta 3 personas, y para cerrarla también. Cuando analizamos la pieza nos damos cuenta que funciona con pilas el trenecito. El trenecito funciona con pilas y se acaban cada 6 minutos, cada 6 horas, y o sustituyes la pila o las cambias, pero bueno, cada 6 horas, estando el público, estando el museo abierto, estando todo, tenían que entrar 3 personas, coger el trenecito, cambiar todas las pilas del trenecito. Inviable para producción, esta pieza para exposición y para cualquier cosa. Esta pieza evidentemente se produjo para estar en galería y para que la compraran museos, porque conceptualmente la pieza es buena, estéticamente es muy bonita, pero técnicamente pues es un proyecto fallido. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a los artistas y les dijimos que algo había que hacer con la pieza, que era inviable, que no podíamos exponerla y que perdía todo su sentido. Entonces, con la colaboración de los artistas, lo que hicimos fue grabar un recorrido falseamos la pieza, ¿no? Porque era inviable. Grabamos un recorrido del trenecito y lo disparábamos desde DVD, de un reproductor de DVD que salía a la pantalla. ¿Qué ocurre? Todos estos procesos que yo voy comentando configuran nuevas piezas, pero lo tenemos que documentar todo. Entonces, esto es una documentación activa y tratamos de trabajar en 2 sentidos. Por una parte, actuar en el momento,
es decir, tener la capacidad de respuesta para buscar soluciones muy rápidas en unos momentos así estresantes, y por otra parte trabajamos a largo plazo para hacer que las piezas sean viables y que podamos cumplir con el precepto de conservación de patrimonio y y hacer que esto dure en el tiempo, ¿no? Y estas piezas. Es decir, que hacemos un doble trabajo. Sacamos al que se está ahogando de la piscina, pero a la vez tratamos de ir enseñando a nadar, ¿no? Otra cuestión que nos dimos cuenta con la colección es que tenemos muchas obras que dependen de productores terceros y que ni los propios artistas te pueden dar una respuesta sobre cómo actuar con ellas. Entonces, tenemos piezas como esta que os enseño aquí, de Carles Congost, que es un prototipo industrial. Lo desarrolló un estudio de ingeniería que se llama Yaya Tours. Hizo esto, bueno, que conceptualmente es una obra que el autor produjo para que un grupo de música pudiera tocar sin estar presente. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos falla esta pieza e inicialmente no tenemos ni idea de cómo arreglarlo. Por mucho que llamemos al restaurador, el restaurador va a estar exactamente igual que estoy yo o que estamos los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que todos estos problemas nos van poniendo de manifiesto? Que la documentación de las obras es importantísimo y que la documentación no se centra solo en la documentación administrativa a la que estábamos habituados. Y esto también nos ponía de manifiesto que teníamos que intervenir sobre lo que íbamos a querer y lo que vamos a pedir a las piezas con muchísima antelación, ¿no? Otra obra de este estilo es esta obra, por ejemplo, de Pierre Ully, que se titula Lightbox. Es una obra maravillosa, pero es magia para nosotros porque son dos cajas, unas luces, humo que sale, te acercas y sale más humo, te alejas y se va más humo, y por mucho que llame también al restaurador, pues si se estropea tampoco abrimos, vemos máquinas y tenemos este problema, ¿no? Esto nos ponía de manifiesto también que empezábamos a necesitar unos ciertos perfiles que nosotros no podíamos responder y que necesitábamos información que evidentemente no teníamos. Otra pieza es esto, que es una pieza maravillosa, es una pieza absolutamente pictórica, pero es un tren de lavado. Entonces, si se estropea una de esas máquinas que gira, yo otra vez vuelvo a llamar al restaurador, nos miramos, abrimos, nos volvemos a mirar y aquí algo falla. Más problemas que genera nuestra colección, y esto es a diario, vamos. Tenemos estas piezas que son son piezas comerciales, son máquinas tragaperras que el autor lo que hizo fue intervenirlas. Es arte conceptual, entonces es una apropiación de un objeto, es un ready-made, y lo que hace el artista es lo interviene. Entonces, en estas máquinas normales lo que hace es que lo que se combina son conceptos filosóficos y artísticos. La pieza nos llegó con 2 cajas de monedas de 25 pesetas porque es con lo que funciona y los tenemos guardados, ¿no? Pero una de ellas empezó, la de la izquierda, la de oculta, etcétera, empezó a darnos problemas de funcionamiento y llamamos al artista que, como digo, está vivo por suerte. Llamamos al artista y le decíamos que no funcionaba bien la pieza y nos dijo que pues lo de siempre, yo llamo al artista, el artista me llama a mí, yo llamo al restaurador, nos miramos y no tenemos ni idea de qué hacer, ¿no? Entonces llamamos al técnico de Cirsa y el técnico de Cirsa nos dice, ay, sí, esas máquinas, sí, las teníamos, sí, en el 75, tal. Total, que el técnico de Cirsa ya no se trabaja en estas piezas, ya no trabaja estas máquinas. Y dice, bueno, voy a ver si tengo algún recambio, porque ya no se fabrica ese modelo, ¿no? Entonces, todavía estamos buscando el recambio para esta pieza. ¿Qué quiere decir? Eso nos va poniendo de manifiesto más problemas que dan nuestra colección. Y yo recuerdo las cosas que estudié en los libros y veo que no encontramos solución, ¿no? Más piezas que nos generan... Voy a ver porque es que esta pantallita baja... Perdón. Ups. Más piezas que nos generan problemas. Otra, por ejemplo, esta pieza, Daniel Rocín, la creó el artista. Es una pieza que es como un espejo de madera, que cuando se acerca al espectador, por un mecanismo mágico, reproduce tu cara en el espejo, ¿no?
Entonces llega el artista con un técnico, lo montan, observamos, todo está bien, todo funciona, se van, compramos la obra, pasa al almacén, nos la piden en préstamo, la revisamos, no funciona. Llamo al restaurador, nos miramos, llamo al artista, nos miramos. ¿Qué ocurre? Llama al ingeniero que la creó y dice, son los motores que mueven estos no funcionan. Bueno, pues decidnos la marca comercial de los motores, solo se producen en Estados Unidos y cuestan un montón de dinero. ¿Qué hay que hacer? Destinar siempre un porcentaje de colección a solventar cuestiones de obsolescencia tecnológica. Donde más se manifiesta la obsolescencia tecnológica es en la obra audiovisual y en los distintos formatos. Cuando yo dije que una cuestión importante era que habíamos empezado a adquirir obra en 2003, quiere decir que en el 2003 muchas galerías todavía no estaban familiarizadas con el videoarte. Sí con la creación, sí se había conceptualizado, se había estudiado, pero no con la venta. Entonces, muchas galerías nos enviaban DVDs que, como digo, no es un soporte de archivo, sino que es un soporte de mera reproducción. Y te das cuenta que eso iba a durar 3 años, 5 años, te habías gastado un dineral y nadie te garantizaba que el DVD, para empezar, que ya venía en formato comprimido, te iba a garantizar la permanencia de la pieza. Entonces, empezamos a darnos cuenta que, en función de la experiencia de la galería, recibíamos en ocasiones formato máster con copia de DVD y en ocasiones recibíamos solo el DVD y en ocasiones recibíamos solo el formato máster. Eso se traducía en que siempre estábamos gastando dinero. Además de la compra, gastábamos dinero en o producir compras o en subtitular, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar distintos formatos máster que hemos tenido que tenemos en el museo, ¿no? Esta cinta LTD, que eran los los soportes para archivar grandes formatos previo a la existencia de discos duros, etcétera. Nunca llegamos a tener un reproductor de cintas LTD. Entonces lo mirábamos también como, ¿qué es esto? ¿Vale? Teníamos DVCam, VHS, Betacam digital, mini DV, pendrives, tarjetas SD. Todo esto son obras, es decir, todo esto no son soportes, todo esto son obras. Esto que hacía, como decía Víctor, nos teníamos que anticipar, todo esto iba a dejar de existir y no íbamos a tener reproductores ya ni que los leyesen, no íbamos a tener capturadores para digitarlo, etcétera. Entonces nos teníamos que anticipar y ver que teníamos que conservar la información, no el soporte. Es decir, que una cinta máster a mí me daba igual que me entregaran un VHS, etcétera. Lo que teníamos que tener era fidelidad a la reproducción y fidelidad a la conservación patrimonial y para ello teníamos que conservar el contenido. Luego os iré dando las soluciones que hicimos. En realidad nosotros lo que hacemos es migrar todo a discos duros sin comprimir todo, desde formato máster, etcétera. Pero aquí también había mucha indefinición, porque empezamos a enfrentarnos al formato NTSC, al formato PAL, saber que era 4/3, 16/9, cómo se expone. Todo eso suponía un estudio previo y una documentación exhaustiva, absolutamente exhaustiva, sobre la documentación y sobre cada obra. Una documentación que está en proceso permanentemente porque los autores siguen modificando, porque la vida es cambiante, el arte es cambiante y los museos y el profesional tiene que ser movible, cambiante, dinámico, etcétera. Tercer problema, o quinto problema, que encontramos en la colección Museac, que son las obras inexistentes, obras que no existen. Nuestra colección en muchas ocasiones responde a la propia dinámica del museo, puesto que muchas obras que vienen para exposición temporal pasan posteriormente a integrar la colección, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en ocasiones tú haces una exposición, haces un mural, un mural en una sala entera, es un mural muy bonito, se monta, nuestro museo tiene paredes de hormigón. Por eso he disfrutado mucho de la ponencia de Víctor, porque en ocasiones el edificio es un instrumento de tortura y en nuestro caso en ocasiones lo es, ¿no? Bueno, pues se panela, se crea este mural maravilloso, está expuesto durante 4 meses, se destruye el mural porque va a otra exposición y pasados 3 meses o 4 meses se adquiere el mural, cuando ya no existe. Entonces no tienes obra. Tú pones en el catálogo la foto del mural, pero no tienes nada material que te diga, tengo esta obra, más allá del catálogo, ¿no? Entonces eso también nos ponía de manifiesto que algo teníamos que hacer. Como esa tenemos esta otra pieza, que nuestra obra de colección no son los cuadros, es lo que está pintado en la pared. ¿Vale? Eso también, para montar esta obra se monta con lo que el artista pinta en la pared, más las obras que tú pides en préstamo
a personas que tienen obras de ese artista. Esta obra estaba en la colección, se adquirió en el 2007 después de la exposición y yo nunca tuve nada físico que diera a entender que la obra formaba parte de la colección hasta el 2012, después de un arduo proceso de hacer trabajar al artista porque, bueno, pues porque tenía que hacerlo, y también os diré cómo fuimos solventando esto, ¿no? Otra pieza está también, que esto ni siquiera pintaba el artista, sino que son fotocopias que se iba imprimiendo y el artista iba montando sobre cartón pluma, las montaba en cartón pluma y luego sobre la pared. Cuando tú tienes que quitar el panel de esa pared, se va todo fuera y se adquiere a posteriori, ¿no? Entonces tú te das cuenta que tienes la obra de colección, pero que no la puedes ni reproducir inicialmente, ¿no? Otro es por ejemplo, esta pintura, que es es un vinilo en realidad, y esta parte que se ve ahí más clarita es un vídeo que se proyecta sobre la pieza, ¿no? De esto todo lo que teníamos era un DVD. Era un DVD que era la pieza también y nosotros luego la producíamos. Y, por ejemplo, esta, que si alguien visita recientemente el Mosaic, está expuesta ahora, se titula De Brodel, es de Ana Laura Aláez, y nosotros la teníamos desde el 2003 y nunca la habíamos montado en el Mosaic. Entonces, y la artista la había montado muchas veces en distintos lugares y nunca le había dado una forma definida, sino que lo adaptaba al Mosaic. Entonces, en ocasiones, lo adaptaba al espacio. Entonces, trabajando con el artista, lo que acabamos definiendo es como una especie de prototipo de obra para que si el artista no va al montaje, se defina cómo se tiene que montar, porque siempre dependemos de terceros, acabábamos dependiendo o del técnico, o del asistente del artista, o del artista para montar las piezas, y esto veíamos que no podía ser porque era nuestra colección, pero estábamos dependiendo siempre de personas de fuera, de la propia empresa de montaje, y había que terminar pues con eso. Entonces, analizados estos problemas que tenía nuestra colección, pues nos dimos cuenta que teníamos que hacer una serie de cosas, ¿no? Y lo primero era la adaptación del perfil profesional en función de la realidad de la institución y de su actividad real. Es decir, de nada servía que todos estuviéramos como en nuestro perfil, ¿no? Tú eres de registro, tú eres coordinador de exposiciones, tú eres tal, porque teníamos que trabajar todos orientados al conocimiento de las piezas real. Nos dimos cuenta de lo importante del control de la documentación, pero no solo cuando la obra ingresa, sino de cuando todavía estamos en el momento anterior, en el momento de intervenir para pedir documentación, para que sea el productor de la obra, el vendedor de la obra o el creador de la obra quien te facilite toda la información que puedas y que no te encuentres cuando la pieza lleva con un montón de sorpresas, ¿no? Luego, que es absolutamente necesario actualizar a la tecnología del momento las obras. Esto se puso de manifiesto sobre todo para la obra audiovisual, todos esos distintos formatos, que en algunos ya es muy difícil encontrar un reproductor beta, ya es difícil encontrar reproductor VHS. Bueno, todo el mundo tiene todavía VHS, pero no funcionan, etcétera. Y no solo era necesario adaptar a la tecnología, sino que por si acaso nos dimos cuenta que era necesario también empezar a coleccionar o archivar elementos reproductores, tener un VHS, tener un reproductor de U-matic. Hemos tenido que comprar un reproductor de U-matic para determinadas obras y nos ha costado un montón, aunque ya sea solo para digitalizar, pero pues nos dimos cuenta que teníamos que coleccionar también estos aparatos reproductores por si acaso, y también distintos tipos de monitores, plasmas, etcétera, en función de la tecnología vigente en el momento en el que se crea la obra y de la tecnología a la que se va a tener que adaptar la obra, ¿no? Y luego, lo que era fundamental, y yo calculo que esto lo hemos hecho para por lo menos un 35% de obras de la colección, era elaborar partituras, elaborar no solo instrucciones de montaje, sino elaborar documentos que nos permita generar y producir la obra desde cero. Eso es lo que tiene de bueno realmente poder trabajar con el artista, porque nos permite readaptar las obras, siempre respetando, por supuesto, su autoría, pero también manifestando y comunicándoles nuestros problemas, tanto de exposición como de conservación.
Y finalmente, y esto es muy importante y creo que es muy importante para todos, es que en aquellos museos que estén arrancando o que puedan realmente interferir a la hora de adquirir herramientas, que se tenga una herramienta de gestión de la documentación, gestión de la información y de gestión de procesos que, pese a que parta de una normalización para que todos trabajemos los mismos procesos, generemos el mismo tipo de documento, etcétera, se adapte a las necesidades reales, a los procesos y al tipo de documentación de la propia institución y de la colección. ¿Vale? Entonces, en este sentido, nosotros fuimos actuando de la siguiente manera. Creamos equipos multidisciplinares y transversales, es decir, nos dimos cuenta que Pablo es nuestro restaurador, por mucho que nos miráramos, nos preguntáramos, hiciéramos gestos, pues no teníamos formación para determinadas cosas. Entonces empezamos a crear un equipo en el que participaba nuestro técnico de mantenimiento del edificio, porque tenía formación que a nosotros nos era útil, tenía formación en electrónica, tenía formación en electricidad y en una serie de cosas que a nosotros además nos ha enseñado. A lo mejor no llegamos a saber exactamente si la corriente sale de un punto, en qué intensidad cambia, no nos interesa, pero entendemos perfectamente el funcionamiento de la pieza y podemos, bueno, pues actuar un poco sobre ella o recurrir a las personas que necesitamos para que las arreglen, ¿no? Por otra parte, hacemos un análisis transversal. Ante determinadas obras viene la documentalista, voy yo, viene Pablo, viene el técnico de mantenimiento, el electricista y el informático. Para nosotros los informáticos son un personal que no solo mantiene las redes en el museo, sino que es fundamental de cara a la conservación de la colección. Y es una lástima porque normalmente no se suele tener presupuesto, pero sería buenísimo que en nuestra plantilla hubiera un técnico en audiovisual, porque nos facilitaría mucho pues las cosas y que se integrara también en colección y se integrara en coordinación. Y luego, yo creo que es importante, y más en un museo del tipo al nuestro, pues romper las funcionalidades específicas de cada perfil, ¿no? Por ejemplo, yo inicialmente no intervenía en los contratos, pero ante la necesidad de exigir ciertas cosas que detectamos nosotros, que detecta el Departamento de Registro o el Departamento de Colección, nos sentamos con Coordinación General a definir los contratos, por ejemplo, y qué había que pedir en ellos. Otra cosa que sería absolutamente deseable es que los equipos que están relacionados con el trabajo directo de las obras y de su documentación fueran de la plantilla del museo, no que fueran subcontratados externos o los becarios que se pasan la vida volcando datos a bases de datos, cuando en el volcado del dato aprendes la historia de la obra y se convierte en memoria viviente porque estuvo presente cuando se montó una pieza o se acuerda. Es decir, que si se pudiera realmente vincular contractualmente a los trabajadores que trabajan con la colección, con los museos, pues yo creo que todo funcionaría muy bien. Respecto al control de la documentación y todo esto, lo que hicimos fue apretar mucho en el contrato y crear unos formularios muy extensos sobre información para registro en cada contrato. Lo que hicimos fue, hablamos con la coordinadora general para que en los contratos se estableciera una cláusula en la que era obligatoria aportar la documentación que nosotros pedíamos y además rellenar un anexo que era este formulario. Este formulario tenía que hacer referencia a definir las partes que integraban la obra y las partes que tenía que poner el museo, o qué parte era obra. Por ejemplo, en la primera pantalla que os puse, saber que la rama de árbol yo no la voy a recibir, que cada vez que monte la pieza tengo que ir a buscarla, o que las cositas que cuelgan de las ramas no son parte de la obra, sino que lo tenemos que ir definiendo, etcétera. Es decir, el artista o el vendedor o quien fuera tenía que comprometerse a decir qué era obra y qué tenía que poner el museo o era parte de producción. En este sentido, también tenía que decir cuáles eran las partes tecnológicamente débiles o en qué partes de la obra era necesario tener recambios y especificar la marca comercial de los recambios, etcétera. ¿Cuáles eran sus condiciones de conservación mínimo? ¿Cuál era la tecnología más fallida y que era necesario sustituir? ¿Qué necesidades de exposición tenía? Es decir, que no nos volvieran a mandar nada que funcionara con pilas y que hubiera que cambiar, que especificase qué iba a ser necesario de cara a su exposición, si era fácilmente robable o sustraíble o no. En nuestro museo la gente está acostumbrada a interactuar mucho con las obras y realmente nos han robado cositas pequeñas para que nosotros pudiéramos intervenir y saber que aunque la obra tenía que ir
aparentemente que se pueda coger, tenemos que fijarlo por debajo con silicona, etcétera. Es decir, que nos dieran toda la información previa posible para poder anticiparnos a problemas de la obra. Y en los contratos afinamos muchísimo de cara a obtener cierta documentación más técnica y también a definir, sobre todo, la obra audiovisual, que yo creo que es la que más está sometida a constantes cambios, ¿no? Entonces empezamos a pedir que, sobre todo también para ahorrar dinero, porque luego si no te pasas la vida completando o mejorando las obras de colección, ¿no? En los contratos incluimos una cláusula en la que el vendedor tenía que entregar sí o sí imagen de la obra ya en formato digital. Nosotros ya no tenemos casi documentación física, es decir, imprimimos a papel para trabajar, pero todo está guardado en servidores, todos son archivos digitales. La gente te envía las obras por WeTransfer, las obras, ya no solo la documentación, te envían las obras por WeTransfer, etcétera, ¿no? Entonces hacemos, bueno, pues un proceso así. Volviendo al contrato, perdón. Lo que establecimos era que por contrato el vendedor nos tenía que enviar un máster en formato NTSC, aunque ahora ya da igual, y un máster en formato PAL, sin subtitular cada uno. Y a su vez un máster en formato NTSC subtitulado y un máster en formato PAL subtitulado, porque si no te llega la obra en inglés y te gastas el dinero, 1, en traducir y 2, en subtitular. Y en tercer lugar, empezamos a pedir también la transcripción de los subtítulos para que, bueno, pudieras también pasarlos y que alguien, si prestabas la obra a Alemania y querían meter los subtítulos, les enviabas una copia del máster PAL sin subtítulos y la transcripción para que facilitarles un poquito el trabajo. Empezamos a pedir obligatorio instrucciones de montaje de la obra, certificado de autenticidad. Es decir, nuestras obras, es curioso, ¿no?, como al final es un documento el que te garantiza que una obra es una obra original. Todas nuestras obras tienen certificado de autenticidad, salvo alguna obra bidimensional que está firmada por detrás, ¿no? En el caso de obras como la que os enseñaba, que era un mural que tenía un vídeo, etcétera, nos envían el archivo digital. Entonces nos tienen que enviar, si la obra ya es un archivo digital, nos tienen que enviar las instrucciones específicas para producción, tanto de color, es decir, una especie de carta de navegación, perdón, para ejecutar la pieza de acuerdo a su gusto. ¿Qué más empezamos a pedir? Bueno, eso, stills, en el caso del vídeo, para poder hacer los catálogos, información sobre los artistas, currículum, información de la obra donde había estado expuesta antes. Es decir, todo eso se incluyó en el contrato de tal forma que nosotros no efectuábamos el pago de la obra hasta que toda esa documentación no había sido definida. Siguiendo para la solución de los problemas que habíamos detectado, empezamos a migrarlo todo. Nos dimos cuenta que era fundamental que todo estuviera digitalizado, pero no comprimido, sino digitalizado desde su formato máster. Todo el audiovisual, cada X tiempo, vamos digitalizando a discos duros. Entonces, ahora nuestra colección audiovisual, pese a que guardamos el soporte físico, guardamos la tarjeta SD, el VHS, el LTD, el Betacam digital, todo esto lo guardamos según los cánones de la conservación preventiva, una temperatura X, etcétera, Nosotros al final lo que sabemos que tenemos que conservar es la información, porque no son obras que se hayan producido con tecnología de los 70, que era mucho más, pongamos, resistente, no hay nada analógico, casi todo es digital y no sabemos cuánto va a durar o cuál va a ser el reproductor que se va a quedar obsoleto y entonces cada poco tenemos que ir convirtiendo archivos. Como veis aquí, lo hacemos desde formato máster, sin compresión y, por si acaso, siempre conservamos un ejemplar de su aparato reproductor. También, y aunque esto no está escrito, también tenemos una especie de... tenemos el deber de guardar una cierta fidelidad o de lealtad a la creación o a la forma en que el autor creó la obra. Es decir, si una obra de Pepe Espaliu, un vídeo, se produjo en el 93 en formato VHS y el autor lo produjo así. Pepe Espaliu no está vivo, no podemos hablar con él para ver si quiere ese look o si hubiera cambiado su obra la tecnología vigente. Entonces, en ese tipo de casos, aunque tengamos la obra digitalizada, se expone en un monitor o bien de la época o bien que imite a la época y se guarda el grano, se guarda la suciedad que deja el VHS, etcétera.
En caso de otros artistas, aunque tengamos ya el soporte digital, consultamos qué estética quieres para tu obra. ¿La quieres en el momento de producción o lo quieres actualizado a cómo se ven ahora las cosas? Algunos optan por producir, por mostrar en Antares, bueno, algunos optan por tratar de guardar la estética de la fecha de producción y otros no. Otros quieren que lo actualicen. En este sentido, en muchas ocasiones son los propios artistas los que te llaman y te dicen, oye, yo hice esta obra yo qué sé, en formato tal, pero ahora lo puedo hacer en Blu-ray. Te voy a pasar una copia en Blu-ray porque tiene mucha más calidad, etcétera. Entonces, ellos mismos en ocasiones lo que quieren es mostrar su obra en la mayor calidad posible, porque en el momento en el que la produjeron no disponían de las herramientas de las que se disponen ahora y lo prefieren así, ¿no? Si os dais cuenta, todo esto de lo que voy hablando no son solo procesos de gestión, sino que son procesos de documentación que tenemos que ir reflejando, que tenemos que ir haciendo memoria, porque hasta hoy nuestras obras están muy bien, pero dentro de 15 o 20 años todos los que estén van a necesitar toda esta documentación para ver la evolución de la obra y para ver cómo son los procesos que hay que llevar, ¿no? Entonces, también guardamos en digital toda la documentación y la vamos migrando. Toda nuestra base de imágenes digital va migrando cada X tiempo a formatos o a ordenadores o a servidores con mayor capacidad, más rápidos, etcétera. Para estas obras que existen solo como un documento, por ejemplo, este otro que también es un mural, pues en realidad es un vinilo que solo existe, nos llegó por un archivo WeTransfer, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es un elemento digital que reproducimos en vinilo y nunca guardamos el vinilo porque cuando lo arrancas se rompe. Como eso tenemos esto o tenemos esta instalación, que es una instalación maravillosa de Alicia Martín, pero la obra son los libros. Todo lo demás lo tenemos que crear nosotros. Esto son las partituras de ejecución que nosotros vamos creando. Esta obra de Ana Laura Láez, que a lo mejor alguien la vio expuesta en su galería hace muchos años, que nosotros lo único que tenemos es una instrucción para su montaje, una partitura de ejecución donde tienen que ir colocados los cristales, cómo se hace y en qué material, los hexágonos, de qué color son los fluorescentes y cómo tiene que funcionar la pieza y qué música tiene que sonar. Lo único que tenemos es un documento, un librito, tenemos libretos. O esta pieza que ya hemos visto. Entonces, todo esto le damos un tratamiento de documentación, pero muchos de ellos ni siquiera existían tales libretos. Entonces, hicimos una labor de investigación, de llamar a los artistas y pedirles que, por favor, nos enviaran tal para que pudiéramos redactar. Redactábamos los libretos y se los enviábamos a ellos para que dieran el ok. De tal forma que de todo esto realmente lo que tenemos son partituras y les damos el mismo tratamiento que a la documentación. Quiere decir que imprimimos para poder trabajar, pero todo está guardado en servidores, en carpetas digitales, etcétera. Quiere decir que un 20% de nuestra colección y de nuestros trabajos están en servidores digitales. Ups, perdón. A ver esto. Ya otra vez, vaya. Bien. Y respecto a la necesidad de tener una herramienta que sea útil para cada museo. ¿Qué quiere decir? Creo que es absolutamente necesario, y más en nuestro campo específico de la creación plástica contemporánea, establecer una normalización terminológica y una normalización de procesos y una normalización de ciertas actuaciones y que también sean procesos comunes, pero que no lleguen a asfixiarnos, porque cada uno de nosotros conocemos el funcionamiento de nuestra institución. Eso quiere decir que la herramienta, el sistema de información museográfica con el que trabajemos, partiendo de unas bases de procesos que son comunes a todos, debería ser adaptable, debería ser versátil y sobre todo útil a la institución, porque no solo tiene que gestionar la documentación, sino que también tiene que gestionar los procesos. Eso quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con expedientes de préstamo o tenemos obras prestadas, necesitamos a veces que salten alarmas, que nos diga que tal fecha pasa a junta, hay que entregar la documentación a junta, o que la importación temporal de una obra va a caducar y hay que renovarla, o que tal exposición termina tal día y hay que traer esa obra porque nos la han es decir, que se adapte, que no sea una base de datos estática, sino que se adapte realmente a los procesos de trabajo y de gestión del museo. En ese sentido, sería absolutamente deseable poder destinar siempre un dinero de la colección o del museo a la elaboración de una herramienta que se adapte al perfil
de la institución, no una generalista que, por muy buena que sea, en ocasiones pues nos resulta un poco más farragosa para manejar, etcétera. Entonces, yo creo que eso, y la herramienta creo que no se tiene que comprar el primer año. Claro, yo hablo siempre desde el punto de vista de nuestro museo, que el museo nació con nosotros. Tuvimos la suerte de llegar en el momento cero. Pese a ello, se han cometido 1 millón de errores, como en todos los museos, pero sí que hemos podido intervenir desde el principio en ciertas cosas que luego nos ha facilitado el trabajo a posteriori. Entonces, yo creo que la herramienta debe de desarrollarse cuando llevas un par de años en el que vas pillando la dinámica real al trabajo, cómo son y vas viendo las necesidades y las debilidades que tiene tanto nuestros procesos de trabajo como nuestras colecciones, ¿no? Entonces, las conclusiones, y repito que siempre está orientado a lo que es el trabajo con la expresión plástica contemporánea y al perfil de nuestra colección, las conclusiones, después de 10 años de trabajo, que como dice Víctor, en realidad la formación ha sido por experiencia y ensayo-error y ver que hay que intervenir, es un desarrollo de perfiles profesionales versátiles, que no acabe, mi función acaba aquí, no, o mi función empieza cuando la obra ingresa, no, porque la práctica te ha puesto de manifiesto que interviniendo o pidiendo determinadas cosas antes de que la obra ingrese te vas a facilitar vas a solventar muchos problemas que se van a producir en el futuro, ¿no? Luego, a mi juicio, es necesario cada vez más equipos profesionales multidisciplinares con especializaciones distintas y complementarias a las que son tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que tiene que integrarse una parte técnica. Técnicos en electrónicos, técnicos en audiovisuales, informáticos que participen porque tienen mucho que decir. Y luego todos los perfiles del museo. Todos tenemos algo que aportar y nos ven distintas miradas para ver cómo tratar una obra, una dificultad que tú no has visto. A lo mejor la persona de didáctica te pone de manifiesto que en las visitas a salas esa pieza está mal porque hace que tropiece a alguien. Es así, real, y tú tienes la oportunidad de hablar con el artista y cambiar cosas, etcétera. Luego, esto sí que, es decir, estamos en unos momentos tan precarios que creo que todos deberíamos hacer el esfuerzo y hacer hincapié en que los equipos estén directamente vinculados con la institución. Las colecciones, las memorias de la colección y la documentación no puede estar en manos de personas que van y vienen, de empresas que contratan a técnicos, que contratan a personas que te las cambian cada poco, porque pasado el tiempo nosotros no estaremos, las obras estarán y la documentación estará, y si los procesos se han hecho bien, las herramientas son adecuadas, cualquiera podría leer nuestro trabajo, y además eso, hay que implicar a las personas en el cuidado global de las colecciones. Luego, los gestores de datos adaptados a las necesidades propias de cada institución y que sean fácilmente actualizables a la tecnología del momento. Es decir, tú tienes una herramienta y cuando la quieres actualizar te cobran un dineral. Entonces, bajo mi punto de vista, en el momento en el que alguien va a empezar a trabajar con una herramienta de información museográfica, lo suyo sería, aunque te gastes más, trabajar con la más actualizada y la que te va a dar, la que va a ser apta para la tecnología del momento, para la rapidez, para el peso de las imágenes, para poder conectar a web, para que se pueda difundir, es decir, facilitar el trabajo tal y como es la sociedad en la que vivimos actualmente y cómo demanda. Tiene que ser rápida, versátil, tiene que tener un montón de cosas, no puede ser estática, etcétera. Luego, la necesidad de normalización terminológica. Esto, sobre todo, para el campo del arte contemporáneo y su especificidad, tanto de normalización terminológica como una normalización de procesos. ¿Qué quiere decir? Nosotros en ocasiones describimos nuestras obras y en algunas describimos fotografía color, pero te preguntas, ¿fotografía color qué? Ha sido tomada analógicamente y responde a unos procesos analógicos de producción. Ha sido tomada analógicamente, manipulada digitalmente e impresa Entonces, hay gente que opta por definir la tecnología de impresión lambda. Nosotros le llamamos fotografía color. ¿Esto qué es? Es una impresión lambda. ¿Cómo le llamo? Fotografía color. Instalación de videoproyección.
es decir, todos trabajamos con lo mismo, más o menos, pero cada uno lo llama de una manera. Entonces es necesario definir. Nos vamos a definir por la técnica de impresión, por la forma de toma de imagen, etcétera. Y ahí hay un campo, sobre todo para la gente joven que quiera investigar tal, pues toda esta normalización de técnicas, procesos de producción, pues sería útil normalizarlo. Y también la necesidad de procesos normalizados pero adaptados a la realidad de la diversidad institucional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, que somos museo, centro, tenemos, por ejemplo, unos tiempos muy cortos de producción, de programación, etcétera. En ocasiones nos resulta casi imposible solicitar préstamos con más de 3 meses por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, con más de 3 meses de antelación, porque es que hasta 3 meses no te han aprobado un presupuesto o no tienes la programación definida, etcétera. A mí me llegan solicitudes de préstamos de instituciones similares a las nuestras, es decir, creo que hay como 2 categorías, ¿no? Bueno, habría que definirlo. Nos llegan solicitudes, a lo mejor son centros de arte, galerías, fundaciones, etcétera, que te piden las obras con 1 mes de antelación. Si la obra está disponible para el préstamo, si nosotros tenemos capacidad para gestionar ese préstamo rápido, si todo va a estar garantizado, pues estaría bien poder dejarla sin que las trabas administrativas nos remitan al tiempo de 3 meses, en nuestro caso, de 3 meses mínimo para movimiento de obras dentro del territorio, 6 en el exterior. ¿Por qué? Porque consideramos que nuestras piezas son muy fácilmente movibles y que está bien que el patrimonio viaje, se mueva, que otras personas puedan verlo y que se fomente el préstamo y el intercambio. Entonces, visto todo esto, y retomando lo que tendría que ser la ponencia, que es hablar del registro, de la documentación y del perfil profesional, pues por mis años de experiencia en el MUSAC y por los años de experiencia de nuestros compañeros, lo que pone de manifiesto es que nuestros perfiles profesionales, aplicados al menos a nuestro sector y a nuestro tipo de colección y el tipo de arte con el que tratamos, tiene que ser evidentemente multidisciplinar, didáctico, versátil, que rompa sus funcionalidades, fundamental los trabajos en equipo, porque todos participamos en todo y, bueno, con capacidad de respuesta, porque la producción de arte contemporáneo nos da muchísimas sorpresas. Y creo que eso es todo. No sé si me he quedado corta, me he extendido. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Pues gracias.